Bueno, estamos grabando, vamos a detener transcripción. Bueno, con las buenas noches, damos inicio a este encuentro, una propuesta a través de la profe Alejandra, como para tener algunos elementos que sean importantes también como para que ustedes lo vayan viendo. En este caso, hablar técnicamente de lo que es no solamente el montaje como tal, la edición, sino que en estas 3 semanitas, es decir, esta y 2 clasecitas más, terminemos haciendo algo bien interesante. Hoy vamos a hacer un pequeño abrebocas sobre lo que vamos a ver. El objetivo es adentrarnos en CapCut, pero para adentrarnos en CapCut definitivamente quedaríamos cojos si no entendiéramos como parte inicial lo que tiene que ver con la estructura de un montaje, cuál es esa narrativa a la que nos invita la edición como tal. Y entender un poquitico que existen algunos tipos de montaje, que existe un famoso efecto llamado el efecto Kuleshov. Me dejan saber si me están escuchando bien, porque vi que se me frizó. Ya estamos bien. El efecto Kuleshov. Vamos a instalar CapCut. Es algo muy sencillo. Hoy les voy a compartir un pequeño video, 2 minutos dura, sobre la forma en que vamos a instalar. Es realmente en línea, no tiene ciencia instalar CapCut. Seguramente algunos de ustedes ya lo utilizan y lo que siempre hemos dicho, la parte operativa, sea el software que sea, realmente no es complicado. Lo que valdría la pena reflexionar si tiene que ver con la estructura narrativa del por qué la elección de ese montaje. Ahí es donde está el secreto. Aprender a editar en CapCut, aprender a animar en After, aprender Photoshop, aprender estos software. Yo creo que en un fin de semana ya se llevan las bases a través de un tutorial y la parte básica. El resto es cacharreo, no hay ciencia en eso. Pero la ciencia está en la estructura del por qué la elección mía a la hora de trabajar en ello. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a dar inicio, espero que en este y los 2 encuentros más terminemos sacando desde lo básico, CapCut y que hagamos cositas bien interesantes. ¿Quiénes de las personas que están en estos momentos conectados ya han tenido acercamiento con un programa de edición? Levanten la manito, por favor. ¿Se vale tener algún conocimiento previo? Catherine, Catherine, ¿con cuál software? Hola, buenas noches. Pues ¿Cómo estás? actualmente estoy manejando lo que es el paquete de Adobe Illustrator y anteriormente ya había usado CapCut. También he utilizado otras aplicaciones para editar videos, ya sean de software libres, más que todo de software libres. Ajá, excelente. Mm, y el resto asumo que no han tenido la oportunidad como de tenerlo. Tanto para Catherine, que ya tiene algún acercamiento, como para quien no ha tenido ningún acercamiento, la invitación es exactamente la misma. Se van a dar cuenta que es algo muy sencillo, es algo muy sencillo. Les voy a compartir un pequeño videíto durante el transcurso del proceso para que más o menos ya tengamos claro, de hecho se los voy a compartir por acá por el chat, denme un segundo, y que para dentro de 8 días nosotros ya estemos con el software listo. Funciona en línea sin ningún problema. Les comparto acá en el chat. Porfa, si alguien puede ayudarme dándole ingreso a las personas que están entrando, se los agradecería. Eh, Les comparto por el chat este video, 2 minuticos de cómo
montarlo. Es algo muy, muy, muy sencillo. Se van a dar cuenta que no genera ninguna complejidad. Y a partir de dentro de 8 días ya nos metemos a hacer ejercicios prácticos directos en este proceso. Voy a compartir pantalla y vamos a adentrarnos un poquitico en lo que tiene que ver con el montaje. ¿Alguien tiene alguna idea del término montaje? ¿Qué es montaje? ¿Lo han escuchado en algún momento? ¿No lo han escuchado? Nadie lo ha escuchado. Hay un tema que parte desde la lógica. Dice uno, pues montaje vendrá del término, pues como montar, pero ¿montar qué? Entonces, vamos a adentrarnos un poquitico en este tema. Han existido algunos elementos que nos hablan desde tiempo atrás, como de cómo fue que se fue dando la aparición del audiovisual. Entonces, algunos hablan de Lumière, otros de Einstein, otros de Kuleshov, otros de Porter. Y en ese orden de ideas fueron unos grandes visionarios para el momento en donde empezaron a advertir una serie de elementos que no les cuadraban. Todo apareció muy teatral, muy en tablas, muy como desde un escenario. Y a partir de allí, cómo iban ambientando. Entonces luego fueron descubriendo que esa forma directa y continua de estar en ese proceso de algún elemento como que no cuadraba mucho, como que quedaba faltando. Y ahí fue donde empezaron a advertir, acá pasa algo, qué tal si, y ese qué tal si ha sido importantísimo en la humanidad, porque nos ha permitido generar con claridad los grandes adelantos tecnológicos que seguramente hasta el momento han existido y que falta por desarrollar algo que quizás nosotros ni siquiera dimensionemos, pero que ya algunos procesos se están adelantando. Y uno dice, o sea que ya hay cosas en estos momentos que tienen por allá en laboratorios, que tienen en grandes empresas y superficies, que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y la respuesta es sí. El arte del montaje audiovisual nos habla un poquitico del tema de la edición. Entonces, cuando hablamos de edición, en algunos momentos yo creo que se habló acerca de la diferencia que hay entre montaje y edición. Edición es la parte operativa técnica de un software que no requiere mucho fundamento. Pero el montaje como tal, lo que nos habla y lo que nos invita ya es a entender, a tener una cosmovisión de por qué yo debo de saber elegir. Supongamos si tenemos un rompecabezas que las fichas van del 1 al 10, ¿cómo es posible que el montaje nos invita a nosotros a entender que podríamos tener esa construcción, pero no de manera consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino qué tal si arrancamos por un 10, luego continuamos con un 5, luego nos vamos con un 1, un 2, luego un 7, luego un 10, entonces uno empieza como a jugar con eso, es de qué forma para yo realizar un ponqué puedo yo entrar con los ingredientes, ¿cierto? Tienen un orden lógico, no hay un orden lógico, eche que como vaya quedando vamos bien, y eso es lo que en el montaje cuesta mucho trabajo. Y cuando digo cuesta mucho trabajo es porque he sido casi que un defensor de esa teoría de que el que tiene una cámara no es fotógrafo. El que tiene una cámara no es camarógrafo. El que graba con su celular la fiesta familiar no lo convierte en camarógrafo ni videógrafo, ni mucho menos fotógrafo.
Lo mismo pasa, quien tiene una super máquina potentísima para editar y además tiene el software instalado, no lo convierte en editor, no lo convierte en diseñador, no lo convierte en ilustrador, no lo convierte en graficador. Hay obviamente unos procesos. Entonces, cuando nosotros decimos, si no es la cámara ni el computador el que hace al personaje, entonces será el personaje el que se tendrá que construir para que esa máquina y esa cámara fotográfica cumplan una excelente función, una muy buena misión. Eh, esa, esa, esa teoría debe estar muy bien concebida a través de un término que seguramente para nosotros será muy importante y que de cierto modo ya lo hemos venido advirtiendo y tiene que ver con la creatividad. Contar el cuento de Caperucita Roja lo podríamos contar de diferentes maneras, arrancando por el lobo, pero también contando desde la óptica de la abuelita, pero de pronto desde la óptica del abuelo, del cazador, perdón, pero de pronto desde la óptica de cualquiera que tenga que ver como en ese proceso. La historia del montaje y el nacimiento del lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje cinematográfico, es un compendio de instrumentos que nos van a servir para que ese producto final cobre forma y cobre forma de muy buena manera. En 1903-1920 se hablaba precisamente de Edwin Porter, que con el asalto al tren fue donde se revolucionó este tema del montaje, como que, bueno, acá ya parece que hay una estructura que yo puedo ir como advirtiendo. Y esa innovación, ese descubrimiento tecnológico basado en una necesidad por gusto creativo, hizo que el resto fuera una gran historia para el desarrollo audiovisual. Les voy a compartir, voy a quitar un segundo acá mi imagen y les voy a compartir, lo voy a hacer sin sonido, pero les voy a compartir un pequeño fragmento de lo que estamos hablando. No es este, es este. Lo vamos a hacer obviamente sin sonido, pero más o menos de esto se hablaba. ¿Ustedes me están escuchando bien a mí en estos momentos? Sí, Sí, señor, se señor. escucha bien. Perfecto, gracias. El audio de la imagen seguramente no lo están viendo. Este fue precisamente ese elemento que nos permitió a nosotros entender cómo era que el montaje empezaba a cobrar valor. Entonces, ¿cuál era la necesidad? Había, claro, un elemento completo. Esto es lo que normalmente se llama un plano secuencia. Se pone la cámara y está todo el tiempo rodando exactamente el plano. O sea, toda la historia se desarrolla a través de un solo plano. Póngalo ahí y déjelo que pase, déjelo que ruede. No hay absolutamente nada diferente. Y estamos hablando de una duración amplia. Pero cuando ahí ya empiezan a entender algo tenemos que hacer, ese tema del tren por allá pasando, estos cortes que me dicen a mí ya una concepción, y fue cómo hago yo para pasar de un ambiente escenográfico, que era donde estaba el atraco, a un exterior. Y eso para su momento era un adelanto espectacular porque estábamos rodando de manera directa y el hecho de tener que cortar, fragmentar la cinta y pegarla ya dio una luz muy grande a lo que podría avisorarse en un futuro no muy lejano. Entonces, esos cortes que me permitían a mí entender, venga, vamos a construir, vamos a hacer que esta historia, este cuento de Caperucita Roja, lo podamos entender
de una forma diferente. No es solamente pongo una cámara y ya, sino vamos a empezar a ubicar espacios donde la gente se pueda imaginar de una forma muy real lo que está ocurriendo sin necesidad de estar ahí. Y eso empezó a cobrar realmente una importancia muy grande. Pasar, ¿quién me dice hasta el momento cuáles son los tres tipos de toma? Por lo menos los tres contenidos que tenemos. ¿Alguien que haya visto? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cuáles son los tres escenarios que llevamos hasta el momento? Dentro del tren, fuera del tren y ahora que no sé qué es, como un almacén o algo así. Este parece un almacén. Parece que este es el tren. Este es el tren adentro. ¿Sí? Porque el primero es dentro de la estación, el segundo es afuera y el tercero ya es en el tren, pero muy bien. ¿Qué nos está diciendo esto? Necesitamos que las personas que están al otro lado de esa pantalla mágica empiecen a volar de manera creativa en lo que nos podemos imaginar. Entonces, claro, ya estamos supuestamente dentro de un tren, pero también estamos afuera de un tren y ya empezamos a ver la importancia que esto para su momento fue una cosa impresionantemente aventajada. Fue un tema de otro planeta, el hecho de poder trabajar sobre este aspecto e imaginarnos cosas obviamente interesantes. Se hablan de efectos, ya empiezan a ocurrir los polvorines, los actores ya evidentemente estando en esa primera parte de la dramaturgia, entonces caían de una forma muy cuidadosa, eh, se buscaba como que algo existiera. Esos temas negros que ustedes logran ver de pronto por ahí, esos a los negros como un parpadeo, era cuando en la cinta ocurría alguna especie de velado. Y evidentemente ya se habla de unos efectos especiales, ¿cierto? Entonces, un tema bien interesante, miren el cambio de plan, cómo esto empieza ya a darle un giro muy grande. Se los voy a compartir para quien desee profundizar y verlo, lo pueda hacer también. Lo comparto por acá. Ahí les llegó. Y continuamos acá con nuestra presentación. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de esos pioneros, especialmente Porter, revolucionando en el año de 1903. No sé si ustedes tienen conciencia de algún familiar que para ese entonces, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, existiera, ¿cierto? Si tienen algún dato por ahí familiar. Pero ya se veía un adelanto importantísimo que además revolucionaría el lenguaje cinematográfico para el resto de la vida. Entonces, todo esto convirtió historias que eran muy complejas, pero muy complejas, en algo definitivamente muy creativo. Este tema soviético, que obviamente lo lideraba también, no solamente Einstein, sino luego Kuleshov y todo este cuento, casi que en 20 años se habló de una teoría de un montaje totalmente adaptativo, ¿cierto? Entonces ya entendieron la yuxtaposición. A mí me tocó particularmente estar en la universidad en una sala de edición análoga. Análoga es todavía lo digital, no existía. Lo digital es lo que hoy por hoy nosotros vemos, lo que nos permite un CapCut, lo que nos permite un Premiere, lo que ustedes que manejen el software que quieran o el que estén viendo les haya podido parecer realmente de una forma análoga era diferente porque era en tiempo real permitir que la cinta de video fuera rodando para luego detenerlo para transportar esa imagen a través de un cable a
En ese entonces las máquinas se llamaban las player record. Teníamos una player, teníamos una record y teníamos que visualizar a través de la player para luego ir pasando casi que fragmentos por fragmentos a una record. Ya luego ese deseo y esas ansias de facilitar esos procesos tediosos, no muy precisos, fue lo que dio finalmente con el descubrimiento y en buena hora de lo que fue ya el montaje digital. Ahorró tiempo, ahorró procesos, facilitó y transformó por completo el mundo del lenguaje cinematográfico. Definitivamente pertenecemos al arte, séptimo arte, porque acá hay una construcción artística a través de la imagen y a través del montaje. Entonces, digamos que de cierto modo, lo que hoy por hoy conocemos es gracias a que estos visionarios en 1903 definitivamente vieran algo muy diferente, muy diferente. El montaje. Entonces, cuando ya nos adentramos un poquitico acerca de hablar del montaje, entonces ya tenemos que entender que debemos de partir de una selección y un orden. Pregunto, como pregunta suelta, ¿cómo genero yo la concreción de una selección? ¿De dónde sale esa selección? ¿Quién me dice? Las fichas son del 1 al 5. ¿Cómo selecciono yo para que esa historia que va enumerada del 1 al 5 sea del 1 al 5 y no en desorden? ¿Quién me dice qué es lo que hace que en mí exista una decisión para que esa selección tenga un orden lógico? ¿A alguien se le ocurre algo? A nadie se le ocurre nada. Cuando nosotros vamos a contar una historia a través del montaje, pues claro, aquí tenemos elementos que, digámoslo así, están abiertamente lógicos, ¿cierto? Entonces, una selección y un orden. Claro, el proceso de elegir los mejores planos y organizarlos estratégicamente para construir una narrativa coherente y convincente, vuelve un gran interrogante. Entonces nos dicen estratégicamente, ¿cómo así estratégicamente en un proceso de selección audiovisual? ¿Cómo así coherente? ¿Coherente con qué? ¿De qué? ¿Y cómo así que convincente? Entonces empiezan a advertir una serie de términos como que no va a ser tan suficientemente obvio, lógico y fácil como quizás la gente que desconoce un proceso de edición o de montaje lo piensa, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa complejidad a través de parámetros conceptuales creativos básicos, decimos, qué bueno fuese que no tuviéramos que contar las historias realmente como normalmente la gente se lo imagina. Supongamos que cada uno de ustedes va a ver una película al cine y resulta que esa película que ustedes vieron llegaron fascinados a la casa a contarle a otra persona de qué iba esa película. Esa selección de los momentos que usted codificó como recuerdos destacados de esa película es lo que empieza a generar inicialmente esa lógica estratégica de ¿y qué fue lo más importante? Pero para que a usted se le quedaran esos pequeños fragmentos y pudiese contar lo completo de la historia, que en realidad usted está omitiendo cuando hace un pequeño resumen ejecutivo, usted está omitiendo, primero está dañándole la sorpresa al que tendría todo el derecho de verse por sus propios medios la película y no que se lo cuente otro personaje para que me dañe la ilusión. Eso sería lo primero. Pero lo segundo es, ¿qué hace en esa película que ustedes vieron que lo que recordara, lo recordara y tomara tanto protagonismo para ustedes desde la percepción que terminara siendo parte de lo que van a ir a contar a la casa? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué se da? ¿A alguien se le ocurre algo? No se les ocurre nada.
¿O es que estoy desconectado? Aquí todavía hay gente. Tierra llamando a luz. Houston, tenemos problemas. ¿Estoy conectado o no? Sí, está conectado. Ajá, bueno. Estamos conectados, pero nadie opina. Y resulta que esa selección, gracias para quien contestó, esa selección, que es lo que hace parte de lo que se nos está quedando, no es por su percepción, es por la construcción que quedó después de generar a través de un guión un resultado final como montaje de una edición, ¿cierto? Entonces, el control del ritmo, hay una manipulación del tiempo. Cuando se habla del ritmo, se habla de también velocidad. Digamos, hay algunas películas que de cierto modo uno las siente mucho más rápidas que otras, y no necesariamente porque existan persecuciones o porque hablen más rápido, no, sino que en las características temporales de los cortes al momento de editar ya me van dando preferencia de lo que denominamos ritmo. Entonces, algunas películas a través de este término del ritmo las sentimos lentas. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una película lenta? Star Wars. Por ejemplo, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una película rápida? Profe, pues la verdad, para mí rápida es Rápido y Furiosos, porque eso en un momentico uno engancha y cuando menos piensa ya pasaron 2 horas y uno, ¿en qué momentico pasó tanto? ¿Cómo ocurrió todo esto? Sí, y no necesariamente tiene que ser porque hayan persecuciones, sino porque la duración de los cortes entre una toma y otra también me está casi que procurando esa velocidad. Una continuidad visual. Entonces nos hablan aquí de garantizar una fluidez visual y sonora entre planos, evitando rupturas que distraigan o confundan la experiencia narrativa. Es decir, si yo estoy viendo una película, sea cual sea, y estoy súper encarretado justo en esa escena que estamos viendo en ese momento, pero de un momento a otro, ¡plum!, se van para otro escenario, uno como que dice, ¿y aquí qué pasó? Y hay que tener mucho cuidado. Seguramente ustedes han visto a lo largo de sus vidas películas con unos repartos espectaculares, unos actores, unas actrices que uno dice de talla y nivel mundial, pero con una trama que dice uno, ni siquiera los buenos actores les alcanzó a la producción para salvar esta película. Pero hay otros de unos personajes que no los conocen ni en la casa, con una historia, con una trama, con un gancho, con un hilo conductor, con un arco transformador de ese viaje del héroe del que tanto se habla, que uno dice, magnífico, eso es una obra majestuosa y no necesariamente tiene que ver ni con presupuestos ni con actores reconocidos. No, se habla de un muy buen proceso de estructura. Se habla de la teoría de Kuleshov. No sé si en algún momento yo se los comenté a ustedes o lo comenté en otra ficha. Con ustedes lo comenté en algún momento. Alguien que me diga, por favor. No. Perfecto. Bueno, ¿qué es el No. efecto? El efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov resulta que a este personaje se le ocurrió un experimento muy revolucionario, pero demasiado revolucionario. Y entonces, para su momento, él advirtió lo siguiente. Y él dijo, algo aquí está pasando. Y entonces se dio cuenta de lo siguiente. Seguramente ustedes ahí no van a escuchar el audio porque además no tienen. Había una imagen y este rostro. Otra imagen y el mismo rostro. Y una tercera imagen y finalmente el mismo rostro.
Hasta acá, él se imaginó lo siguiente, de manera experimental. ¿Cómo es posible que 1 más 1 termine siendo 3? Y entonces él decía, 1 más 1, 3. Yo tengo el mismo rostro, pero con 3 elementos diferentes. Un plato, un féretro con una niña y una mujer en un sofá. ¿Qué creen ustedes que este experimento hizo en él advertir? ¿Quién me dice acá algo que si nunca habíamos hablado de estos, algo que me digan qué ven ustedes ahí en esto? ¿Cuál es la interpretación de un experimento de este tal Kuleshov? ¿Se les ocurre algo? ¿Tiene algún sentido? ¿O definitivamente qué pérdida de tiempo la de ese señor? Si estamos hablando Profe, de no, montaje, adelante. ¿Quién me está profe, hablando, por favor? Ivette, profe, Hola, la verdad, buenas noches. La buenas verdad es que noches. yo veo el mismo rostro con diferentes imágenes. No sé si al colocar diferentes tipos de imágenes cambia la percepción de la persona que lo ve de acuerdo a la imagen anterior, que la misma cara puede tener diferentes significados de acuerdo a la imagen que muestra posteriormente, no sé, pero yo la veo igual. ¿Tú la ves igual? Sí, en las tres la veo igual. O sea, para ti, este rostro, ojo, vamos con este rostro y va como por ahí, ¿cierto? Este rostro y después de este rostro ponemos este plato, ¿a ti qué te indica? Que el señor comió Que- algo. Que el o señor que comió tiene algo hambre, o que o tiene que hambre. tiene hambre. Perfecto. Este rostro, con esto, ¿qué nos indica? Que está de luto. Que está de luto. ¿Y qué tal si ponemos este rostro y esta chica? ¿Qué nos dice? Está en conquista. Está en conquista. Entonces, miren lo que pasa acá tan particular. Un experimento que tiene una carga muy grande, y es un mismo rostro, el mismo rostro. Él descubrió que lo único que se necesitaba, además, para complementar lo que llamamos hoy por hoy montaje, edición, finalización de un proceso a través de una postproducción, podría tener un resultado diferente y, como bien lo dice Ivette, una percepción diferente a pesar de que es el mismo rostro. Un rostro impávido, serio, pero con un plato de comida, como quien dice, ¿y cuándo me van a dar a mí la comida? Tengo hambre, ¿cierto? O lo puedo interpretar como, ¿qué me darían en ese plato? O lo puedo interpretar como, está rico, pero no puedo manifestar nada. Qué hambre tan tremendo. Pero resulta que el mismo rostro, no cambiamos de rostro, ya en este caso es un personaje consternado por la muerte de la niña, un personaje estupefacto, un personaje que está haciendo un duelo. Y son dos contextos totalmente diferentes como resultado, pero bajo un rostro exactamente igual, exactamente igual. Ese es el famoso efecto Kuleshov. Y ese efecto Kuleshov cobra un valor no solamente, vuelvo acá, perdón, estábamos en la presentación, no solamente para esas tres tomas, sino además cobra un efecto muy interesante para yo entender que en los montajes yo puedo empezar a jugar, perdón, puedo empezar a jugar con esa percepción del espectador a través de la intención mía.
como director. Entonces, digamos que como guionista, yo puedo empezar a buscar la forma de manera estratégica con elementos de creatividad y obviamente con conocimiento conceptual aplicado, como cada uno de ustedes entienda lo que yo quiero que ustedes entiendan a través de mi historia. Punto y se acabó. O sea que como quien dice, yo los voy llevando gracias a esos efectos que produce el montaje, que ahí es donde entonces empezamos a advertir. Ah, entonces será que Caperucita Roja, que está representado por 1, 2, 3, 4 y 5, ¿podría yo ponerlo a arrancar desde el 5? ¿Qué tal si Caperucita nos lo cuentan desde el lobo? Es decir, cuando el lobo, ¿fue el lobo que se comía a la abuelita, fue la cosa, o fue la misma Caperucita? Ni lo recuerdo. ¿Qué tal si arrancamos desde el lobo? ¿Qué tal si lo contamos desde que Caperucita estaba caminando por el bosque? Pero Caperucita caminando por el bosque es el inicio. Ya sabemos que ahí vamos más o menos en la mitad de la historia, pero vamos a transformar esto de una forma creativa, vamos a problematizar a Caperucita y vamos a hacer que Caperucita, la historia, el cuento, arranque Caperucita caminando por el bosque. No tenemos un contexto de cuál fue la advertencia de la abuelita, no tenemos un contexto de cuál era el peligro. Y de pronto Caperucita, como no existe todavía el tema de la abuelita, entonces ya gracias a estos efectos y gracias a esta teoría del montaje nos dan herramientas como por ejemplo, ¿y qué tal si arrancamos nosotros el cuento de Caperucita contándolo ella caminando por el bosque muy contenta, una niña caminando muy contenta? Pero luego, cuando ve al lobo, ¿qué tal si se devuelve mentalmente, que es lo que se conoce como el flashback en nuestro proceso técnico en postproducción, y es regresar al pasado y como un pensamiento se le viene cuando la abuelita le estaba diciendo, cuidado, por favor, que se puede encontrar un lobo. Y entonces ahí arrancamos por el 3, continuamos con el 1 y finalizamos con el 5. ¿Entendieron el ejemplo? Es decir, no sé si hago más o menos precisión en resumen de lo que es el montaje. El ejemplo de Caperucita me dice entender. Profe, es que ese ejemplo es como la lectura de Gabriel García Márquez, ¿sí? Tal cual. Es Ajá. que Gabriel García Márquez empieza desde el final y a mitad Ujú. vuelve otra vez al inicio y ya Así es, terminando vuelve como al inicio, pero vuelve otra vez al final. claro. Entonces, esa es como la controversia que está como en el punto, ¿cierto? Claro, es que es llevarnos precisamente a viajar con nuestras emociones. Entonces, ¿qué hacía Alfred Hitchcock? Yo no sé si ustedes tuvieron el placer de disfrutar alguna película de Alfred Hitchcock, pero uno arrancaba petrificado pensando que el asesino era aquel, pero resulta que no tenía nada que ver y nos envolvía de tal modo en esa historia, con esos montajes magistrales, que nos decía finalmente, usted está más perdido que el hijo de Limber. Y terminábamos equivocados, pero con una participación directa, y eso era magia cinematográfica. Magia cinematográfica, el hecho de pretender pensar que ya teníamos resuelto desde el inicio hasta el final cuál iba a ser la cosa. Pero hoy por hoy, perdón, hoy por hoy, ¿qué ocurre? Que entonces ya sabemos que esas narrativas se han vuelto unas narrativas simplistas, unas formas de contar historias muy simples, muy planas. Y entonces ahí vienen también los tipos de montaje. Y cuando hablamos de simples y de planas, estamos hablando, por ejemplo, con mucho respeto lo digo, la típica novela mexicana que es la empleada de la casa del señor que es rico, que termina, ¿quién me dice el final? La empleada termina con el señor rico. ¿Y usted cómo lo supo? Desde el inicio empieza a ver y es la misma trama todas las novelas.
tal No me gusta, cual. Entonces, pero sí me las han contado. no, pero es la realidad. Yo lo digo de manera como controvertida, es decir, ¿y cómo nos dimos cuenta de eso? Pero claro, es que es esa misma lectura básica que hay de, claro, la empleada se termina enamorando del patrón rico y termina cambiando su historia. Entonces, ¿cuál es la historia de Betty? ¿Quién me dice cuál es la historia de Betty? Con algunas variables, pero ¿quién me dice cuál es esa historia? ¿Alguien se vio a Betty? Profe, pues pasó de ser Yo como no. la más despreciada ¿De la más despreciada que, perdón? a la que más poder y autoridad tenía. Sí, ven, entonces termina siendo, muchísimas gracias, termina siendo como lo obvio, lo obvio. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos entender que podemos cambiar un poquitico? Y es lo que ha costado tanto trabajo hoy por hoy. eh, y por eso es que ese cine independiente se termina convirtiendo en un tema genial, majestuoso, necesario para que la cinematografía y el cine como tal de un giro, pero por favor, giros inesperados que nos envuelvan en la trama. Pero entonces vámonos obviamente respetando lo que son los gustos, pero estas películas hollywoodescas, supongamos, vamos a mirar Rambo. ¿Cuál es la historia de Rambo? Rambo 1 hasta el Rambo 75 que va, yo no sé cuántos irán, pero de Rambo 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe esa historia? Metralleta, metralleta, matar, matar, matar. Uno solo acabando con más de 400, 500 tropas, ¿cierto? Un solo personaje. Y entonces ahí viene un tema político, social y cultural. ¿Cómo hacer que un país que en su momento no tenía el poderío generar a través del séptimo arte del cine, generar ese poder? Y entonces, ¿cómo se convierte en un tema muy, muy, muy normal que Norteamérica es una potencia militar que casi como decían por ahí, de tanto estar diciendo una mentira se termina convirtiendo en verdad? Eh, y cómo entonces a través de un solo superhéroe termina salvando al mundo, salvando su país, salvando, entonces empieza todo a cobrar tanta fuerza que en su momento lo hicieron los rusos, como a través de esa hegemonía que el séptimo arte les proporcionaba, empezaron a tomar poder político, como Estados Unidos, sin ser fuerte todavía militarmente, ya le entregaba a la gente a través de una pantalla su poderío militar. Y entonces, de ahí para acá, el resto es historia. Se lo creyeron tanto que se terminaron convirtiendo en un poderío militar. Pero todo iba en torno a ese afán de vender esa imagen y fue funcionando y funcionando muy bien, muy bien. Entonces entramos en un tema que se llaman las clasificaciones de los montajes. Entonces nos hablan de un montaje continuo, paralelo, montaje de acción, montaje temporal, montaje de atracción, y cada uno de estos tiene como unas particularidades. Y entonces esas particularidades es, por ejemplo, me remito textualmente a este primer montaje continuo. Utiliza transiciones suaves, naturales para mantener la fluidez narrativa, respetando la continuidad espacial y temporal ideal para escenas dramáticas y conversaciones. Es decir, un poco en nuestro argot, monótono, monótono. Ya más o menos sabemos que ahí todo está suavecito, están conversando, no ha pasado nada. Pero entonces se habla de un montaje paralelo. Muestra acciones simultáneas en diferentes lugares. Entonces,
Mientras que estamos hablando de que el señor está afuera del tren viendo pasar al tren, luego mostramos que el ladrón está dentro del tren. Y entonces son dos escenas diferentes, dos escenarios diferentes, pero al mismo tiempo, para darle mayor agilidad. Entonces estamos con Rápido y Furioso. Y entonces resulta que con Rápido y Furioso ven cómo ustedes están casi que, si estamos hablando de un montaje paralelo, estamos hablando de una persecución en un carro, pero también están mostrando el del otro carro y entonces al mismo tiempo el uno se va por una avenida y el otro termina yéndose por otra avenida, pero también van mostrando otros elementos. Y entonces uno dice, estamos pasando de un lado a otro lado, pero estamos en la misma historia, en el mismo momento. ¿Me hago entender? Igual vamos a ver algunos ejemplos en un pequeño fragmento de video que también les voy a compartir. Y entonces se habla de los montajes de acción. Cortes rápidos y dinámicos para transmitir energía, emoción, movimiento intenso. Perfecto para secuencias de acción y deportes. ¿Recuerdan? De pronto no lo hablé con ustedes, pero o sí, no sé. Cuando se hablaba de la forma en que nosotros podemos, a través del movimiento de cámara, hay un tema en el lenguaje cinematográfico que tiene que ver con el manejo de la cámara. Y hay unos temas que se llaman los movimientos de cámara. Cuando nosotros estamos hablando de un movimiento de cámara, hay una cámara que es random, es una cámara flotante, que es una cámara que de cierto modo se utiliza para mostrar inestabilidad o persecución. Entonces, una persona está persiguiendo a otra, casi que esa persona termina siendo reemplazada por la cámara hace las veces de sus ojos, como si fuera esa persona, y empieza la cámara a moverse como si fuera la cámara el personaje que estuviese viendo. Esa cámara subjetiva lo único que está haciendo es emplazar al personaje y esa vibración de la cámara es simulando el personaje viendo a través de sus ojos y corriendo. ¿Me hago entender? Esos son los tipos de montaje que nosotros vamos recorriendo y que son alternativas que podríamos nosotros tomar a la hora de entender todo este tema de lo que es el montaje. Salto temporal, comprime el tiempo narrativo mediante cortes que aceleran la historia, mostrando progresión sin mostrar cada momento. Y entonces arrancamos viendo en una escena a un personaje como Forrest Gump, siendo niño, pero de un momento a otro corre y corre y corre y corre, se le terminan cayendo las muletas y luego lo terminamos viendo de otra edad. Y entonces, ¿cuántos años pasaron en 30 segundos? De eso se trata el tipo de montaje. ¿Cuántos años pasaron de, por ejemplo, Volver al Futuro? No sé si alguien se lo vio o si hay generaciones que sepan de qué estoy hablando yo. 35 años. Listo, por ahí ya estábamos. Entonces, ese Volver al Futuro, ¿cómo hago yo para estar en un momento en donde tengo toda una escenografía moderna actual para los años 90, pero digamos en ese momento moderna actual, y luego, de cierto modo, volver al pasado, en donde ya eran 60, 70, 50, y entonces todo eso pasa en fracciones de segundos. ¿Y cómo hago para viajar en ese cuento? Como un recorrido de la vuelta al mundo la termino contando en un documental de 30 minutos. ¿Cuánto me demoro yo dando la vuelta al mundo? Serán 30 minutos reales. Y entonces el montaje nos dice, venga que usted puede hacer magia con esto. Y es lo que evidentemente se hace. Y montajes de atracción, teoría Einstein, que es la yuxtaposición de imágenes aparentemente inconexas para transmitir ideas abstractas. Entonces ya empieza uno a ver cómo juegan con el espectador. Miren este ejemplo que les quiero compartir sobre los tipos de montaje. Este es cortico, no dura mucho, pero más o menos van a ver de qué trata esto. Este es el montaje armónico. Tiene una musicalización que también es importante. En este momento no la estoy compartiendo con musicalización, pero
ubiquémonos en las imágenes, donde hacen los cortes. Un corte es cuando pasa de una toma a otra toma. Esto es lo que se llama armónico o rítmico, ¿cierto? Y entonces, ¿vieron lo que ocurrió? Es decir, arranca y la musicalización está complementando esa situación previa a, y de un momento a otro, un silencio total. Y miren esto, un silencio en contraposición con lo que está ocurriendo. Vengan que esto se los quiero mostrar con audio para entender un poco más de lo que les estoy hablando. En un segundo, compartimos nuevamente, pero lo vamos a compartir con audio. Y un suspiro para una explosión. Lograron advertir la intensidad sonora que acompaña los cortes rápidos de esa primera parte, además de ese conteo regresivo, para luego un silencio profundo en medio de una explosión. ¿Lo pudieron notar? No sé si se notó, si no se notó. Se los voy a compartir también para que lo puedan analizar. Dejo rodar un poco. Este lo montan como rítmico a través de un tema musical, que funciona también. ¿Quién me dice en qué radica el ritmo? Según lo que acabamos de ver. ¿Cómo así que montaje rítmico? ¿Alguien tiene alguna idea? Es como que el actor actúa de acuerdo al ritmo que está la película, o sea, él sigue el ritmo o algo así en base la actuación está en base a la música. Pero más que el actor, es el tipo de cortes. Miren que cortan de acuerdo al ritmo musical que se va adquiriendo. Miren esto. La percusión va casi que marcando el tipo de corte. Y entonces, con ese mismo ritmo, donde hace hincapié la percusión, van cambiando de plano. Y ponen trompetas, y ponen pianos, y ponen esto, y ponen lo otro, y en realidad se termina convirtiendo en algo rítmico. Hasta tal punto que terminan haciendo hincapié con el movimiento de la cabeza del director. No sé si lo detallaron.
Se percatan que cuando el director baja la cabeza, suena la percusión. Inmediatamente viaja la cámara. Este es el rítmico. Miren el que sigue. Métrico. Miren la musicalización que tenemos, ¿cierto? Vamos a escuchar cómo va esa banda instrumental ahí en estos momentos. Pero también vamos a mirar la velocidad de los elementos que se están desplazando al interior del encuadre. Pero adicional a ello, las acciones que están desarrollando. Y todo eso empieza a generar una métrica en tiempo de un desplazamiento definitivamente forzado a entenderlo rápido. Entonces aquí viene un primer gran ejemplo. Miren la intensidad en la que estamos. Ustedes se imaginan ahí una melodía tranquila, sosegada, romántica. Entonces hablan de coherencia y esa coherencia definitivamente aquí no tendría efecto. Van es a toda, pero tiene una musicalización intensa, unas acciones físicas de los actores intensos, con esos efectos especiales de los otros personajes llegando a 1000, y ahí es donde se va dando forma. Y adicional a ello, movimiento de cámara que me termina generando ese proceso de inestabilidad. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? Montaje intelectual. I do renounce him. Busca transmitir ideas complejas y abstractas a través de la yuxtaposición de imágenes aparentemente no relacionadas. Ojo con esto. Se habla de un montaje intelectual porque de cierto modo estoy jugando con el espectador a saltar de una escena a otra, teniendo nada que ver, pero mucho que ver a través de un recuerdo, que es lo que está pasando acá, y que luego se termina convirtiendo en un no saben de qué les estoy hablando. Estoy conectado. Sí, Sí, sí. señor. ¿Y a quién se le fue entonces la conexión? ¿O me salí en un momento? ¿Vieron de lo que les estaba hablando? Es que sonó como si me hubiera quedado desconectado. Pero Bueno, fue un vamos bien momento. entonces. Ah, sí, porque parece ser que me sonó como si apenas me estuviese conectando. Retomamos. Entonces, miren acá qué es lo que pasa. El hombre está recordando, está pensando, pero al mismo tiempo están con música clásica mostrando lo que está ocurriendo, pero adicional a ello genera unos sonidos, el famoso Foley, que va acompañando estos efectos, y bienvenidos todos los resultados de semejante transformación a través de un montaje. And all his palms. I do renounce him. Michael Rizzi, will you be baptized?
in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. ¿Sí ven todo lo que ocurría mientras que estábamos en otro tema? Y finalmente, montaje tonal. ¿Por qué creen que se habla de un montaje tonal? Miren esto. A diferencia del montaje rítmico, que se basa en el ritmo de los cortes, el montaje tonal, se centra en la calidad emocional de las imágenes, buscando crear una sensación específica a través del uso de luz, sombra, movimiento de cámara, música, actuación. Ese tipo de color que estamos viendo ahí, ¿qué sensación me da? ¿Produce alguna sensación? ¿O no pasa absolutamente nada con que eso sea rojo? Está en otro planeta. En otro planeta. Que está en Marte. Que está en Marte. Bueno, Esto genera frío, genera calor. Frío. Frío. Yo lo veo en ese color y lo veo en un calor insoportable por el color y la densidad de la atmósfera. Claro. Se respira claro, con de dificultad y hace muchísimo calor y no Así es, parece y ser el planeta Tierra. empieza uno ya a asociar emocionalmente esto. De hecho, dentro de la teoría técnica del balance de blancos y temperatura del color, mientras más frío, más azules los colores, más sensación de frialdad. Mientras más cálidos los colores, mayor sensación de calor, de aumento de temperatura. Entonces, esto acá es todo lo contrario, es algo que genera como que hay un calor bravo, un sofoco impresionante. Y cuando vemos algo así como más bien tirando a azul, como a nieve, como al Everest, ¿ustedes lo ven rojo o lo ven tirando como a blanco, como azul? Como Narnia. Narnia es todo azul cuando está Exacto. con la bruja esa. Entonces miren que la teoría del color, y en este caso la temperatura del color, también nos va hablando de algunos elementos básicos. ¿Qué sensación produce esa mosca sonando así como está sonando? Que a lo mejor por efectos no haya ni una, pero esa intensidad por distancia en planimetría del sonido, unas más fuertes, otras más suaves, unas se perciben mucho más lejos, otras más cerca, uno dice, ¿qué es esto tan impresionante? Y a lo mejor no haya ni una mosca, pero el efecto del sonido nos está ayudando a transformar esa percepción de mi espectador a través de una intención como director. ¿Me hago entender? Entonces, frente a este tema, también se los comparto. Cierto que también compartimos el de Kuleshov. Ustedes lo tienen, pues lo compartí ahí en el chat. ¿Cuántos videos les he compartido ahí? 4 o 3. 3, ¿cuál nos está faltando? 3 con este.
¿Cuál fue el anterior que compartí? A ver, este es asalto al robo. Ah, nos falta el efecto Kuleshov. Se los comparto también para que lo tengan ahí como referencia. Que es interesante. Es interesante como para que vamos teniendo exactamente como esa percepción de lo que pasa a través del montaje. Profe, Señor. ese efecto de Kuleshov me hace Sí. recordar esta película de Mr. Bean, que en la parte final aparece que está haciendo un cortometraje un señor que se llama Carson Klein, y toda la película se basa en él, en el rostro de él. Y él dice, una producción de Carson Klein, dirigido por Carson Klein, y siempre es la foto, la imagen de él. Pasa Sí, como sí. cositas pequeñitas de otros cortometrajes, pero de una pasan a la foto de él. Ajá. Sí, a hoy por hoy definitivamente son muchos los elementos que pueden ayudar a construir, pero que ese origen de ese experimento de Kuleshov definitivamente abrió las puertas a otro tipo de estructuras en montaje y en edición. Técnicas fundamentales de la edición. Está el corte de directo, está el corte de acción, está el fundido de las transiciones, están esos cortes bruscos, está el montaje rítmico y todo eso hace parte de algunos elementos técnicos que me permiten a mí entender la edición. Seguramente cuando ustedes ven un corte que va por corte literal, se podrán dar cuenta que lo único que ocurre es que pasó de una escena a otra y que no hubo un fade, no hubo un fundido, no hubo una transición que uno la vea como un efecto, sino que va plin, plin, por corte. Y esto ayuda mucho como a entender qué es para lo que realmente se podría emplear o no una transición. El perfil del editor profesional, perdón, digamos que se habla de paciencia y precisión, pero cuando hablamos de paciencia y precisión, también tenemos que hablar de un gusto y de una pasión, no es para todo el mundo. Y sí que se tiene que tener una rigurosa y minuciosa forma detallada de ver, revisar, entender, volver y mirar, volver y montar, para que todo vaya tomando forma. Quien tiene afán para editar definitivamente no va por buen camino. Esa visión narrativa, que es cómo yo puedo plasmar una estructura dramática que termine transmitiendo en el espectador la idea que tengo yo como director. Una creatividad técnica, es decir, saber muy bien qué es lo que estamos haciendo y todas las herramientas que finalmente un software de estos puede tener, cuánto nos ayuda como para poderlo realmente sacar con mejor y mayor provecho. El conocimiento técnico de un software facilita muchísimo también para que se vea bien reflejado el cuento. Estamos en un mundo tan rápido, tan acelerado, tan evolucionado tecnológicamente, que nosotros lo vamos a ver desde el PC, ¿cierto? CapCut en PC. Dentro de 8 días arrancamos directamente porque vamos a hacer unos ejercicios prácticos dentro de la sesión. Pero hoy por hoy editar en un celular es tan sencillo. Es tan, pero tan sencillo, tan inmediato, con decirles que, por ejemplo, yo acá en Medellín también hago unas coberturas de unos eventos para unas empresas y muchos de esos eventos casi que uno hace un pequeño resumen con su dispositivo móvil y en el mismo dispositivo móvil termina editándolo en 4 o 5 minutos. En tiempo real sube de una vez a red. Entonces es un cuento bien, bien, bien interesante el que hoy por hoy tenemos a través de esto. Tenemos Premiere, por ejemplo, casi que de los conocidos en la industria. Tiene pues como toda la suite de Adobe y que además entre ellos tiene una transversalidad impresionantemente cómoda. De cierto modo, Premiere fue como con el que nosotros arrancamos dando ese salto cuántico
de lo análogo a lo digital, y fueron subiendo las versiones. Muy interesante, sobre todo el tema de la multicámara, que fue facilitando muchas cosas, más otros elementos adicionales con la llegada de la inteligencia artificial. El Final Cut, que definitivamente TikTok, que son los mismos dueños, dijo, venga, vamos a hacer que la vida sea un paseo y que usted no tenga que ser ni animador, ni editor, ni sonidista, no, sea un gomoso, y aquí le facilitamos las herramientas con una lectura muy fácil para que usted haga algo bien interesante. Y no necesita ser editor, porque además tenemos plataformas, plantillas ya prediseñadas de ediciones como estandarizadas. Bienvenido sea el tema. Pasa lo mismo con DaVinci Resolve, y entonces, bueno, ahí más o menos como que se va dando el cuento. Lo mencionaba hace un segundo, el tema de la inteligencia artificial, la era digital, lo que hoy por hoy estamos viviendo, hace de cierto modo que esto vaya a un ritmo muy diferente, muy diferente. Entonces, hoy por hoy el audiovisual es casi que una herramienta muy interesante de persuasión a nivel mundial en todos los campos. Imagínese usted el tema académico, el tema laboral, el tema recreativo, el tema deportivo, el tema financiero, el que quiera. Y todos son transversales de requerimiento de un audiovisual, definitivamente. Se habla del alma narrativa en el montaje, y sí, gracias al montaje usted logra transmitir emocionalmente o no, y transportar emocionalmente o no, y definitivamente transformar la percepción de un espectador de buena o mala manera. Si lo puedo enganchar, si lo puedo llevar a un momento de rabia al espectador, a un momento de tristeza, a un momento de hasta llanto, a un momento de alegría, es porque ese montaje logró transmitir una narrativa intencional muy bien, casi que estructurada mediante un muy buen montaje. Infinitas posibilidades creativas, tan creativo podría ser lo que estos software le permitan a uno, como conocedor usted de aplicar esa estructura narrativa con un muy buen elemento técnico. El experimentar, el cacharrear, el hacer, el funcionar, va haciendo, como dicen por ahí, la práctica al maestro. Entonces, digamos que si nos montamos en esa forma de alterar el tiempo, las emociones, para que se convierta en una realidad, vamos por muy buen camino. De este proceso que les quería transmitir hoy como manera de introducción al tema, me parecía importante por una sencilla razón. Ya poco más o menos, digamos lo que abuelo de pájaro, entendimos algo. El montaje es una ciencia que, mezclado con la creatividad y el conocimiento, hacen magia. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a empezar a hacer unos ejercicios de hoy en 8. Nosotros vamos a, por favor, tener instalado, quien vea la clase desde el celular, por favor, descargue CapCut, la versión gratuita en el celular. Descárguenlo también en PC. Ahí está el video que les compartí, el primero, y no tiene ningún problema. Puede ser que se descargue o que se trabaje en línea, y los dos funcionan muy bien. Los dos funcionan muy bien. Les quiero compartir un poco más o menos algo acá. Denme un segundo antes de terminar. Les digo que es una herramienta de trabajo muy interesante que le ayuda a uno, pues, le facilita muchos procesos. Tiene algunas diferencias mínimas, digámoslo así, entre la versión de escritorio y la versión del móvil, pero no es nada del otro mundo.
Denme un segundo, a ver, yo veo acá que si nos abra antes de compartirles pantalla. Digamos que se convierte todo en algo como, de cierto modo, uno empieza a ver y dice, parece ser que esto se va convirtiendo en un tema como complicado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Voy a abrir acá, les voy a compartir, en un segundo, no lo tenía conectado. Bueno, vamos a ver si lo logro conectar acá para que las tome, y si no, los discos externos donde tengo, un segundo que yo creo que aquí me los coge de una. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, creo que lo escogió, a ver, yo veo. Les voy a compartir igual, así como abuelo pero siempre me saca. Denme un segundo. Estoy compartiendo pantalla, no, cierto que no, ustedes no están viendo la pantalla mía. No, señor. No, profe. No, Denme señor. un segundo, les comparto. Por lo menos como alguna muestra rápida. Ahí sí creo que están viendo ustedes, ¿cierto? Dejemos que nos cargue por lo menos como lo cerré, y tengo varios proyectos ahí. Vamos a ver si me lo dejan abrir. Es muy sencillo. De hecho, yo no sé si en estos momentos alguien ya lo puede estar teniendo ahí en el computador. A ver, ¿por qué no me lo deja justo compartir? Cuando les estoy compartiendo, ahí sí no me lo dejan. Denme un segundo, ya para cerrar. Importante que, porque no me la va a dejar. Lo bloqueé. Listo. Vuelve y juega. Ahora sí. Más o menos les muestro como algo. Esto es CapCut, ¿cierto? Entonces, la plataforma como tal, digamos que es sencilla, no tiene mayor complejidad. Hay una forma de importar los archivos. Tenemos como lo que son los diferentes proyectos que se puedan tener. Es muy sencillo el tema de la edición como tal. Maneja quien conoce de cierto modo el tema de Premiere. Hay lo que es el tema de los imanes, que facilita mucho la hora de editar. De cierto modo, acá arriba tenemos de una manera muy sencilla lo que son las diferentes transiciones y nos las carga para poner. Esto facilita de cierto modo lo que se está haciendo. Tenemos efectos para hacer
cosas drásticas, rimbombásticas, sobre cualquier clip de estos que nosotros queramos utilizar, y efectos los que quieran, que hoy por hoy se utilizan como los famosos descrestómetros, pero también admite lo que tiene que ver como con una edición tranquila, manejable, genera el tema de textos, entonces tenemos textos prediseñados, efectos de textos, plantillas de texto, entonces ya él va cargando absolutamente todo. Vienen cosas que seguramente ustedes esto lo empiezan a ver ya muy conocido, y hay de todo, lo que ustedes se imaginen. Esta es la versión Pro, esta es paga pues, pero igual me sigue pareciendo supremamente económico. Una cosa, cuando hablamos de CapCut, está la versión Pro que está en 70.000 pesos pago mes, pero de cierto modo a ustedes les ofrecen por internet temas de 5, 10.000 pesos, membresía eterna, no sé qué, no sé cuántas, pero es que ahí ya se viene con una serie de elementos como donde uno va perdiendo control sobre el tema. Entonces, de cierto modo, digamos que opera casi que igual a lo que ya se viene trabajando. Me permite una relación de aspecto, eso es lo que se llama corte por corte. Esto es un previo de un proyecto que se realizó, pero que en realidad hace parte como de un ritmo de lo que se necesitaba transmitir acerca de este proyecto. Entonces uno ralentiza imágenes, tenés toda la opción para cambiar la velocidad, mover si hay estructuras que no me sirven, generar movimientos de cámara, etc., etc. Hay una serie de elementos bien interesantes, pero de cierto modo se los quiero mostrar, es como para que más o menos advirtamos que en este programita vamos a hacer magia. El resto es cuál es la creatividad que cada uno de ustedes tiene para que se pueda construir. Esto tiene varios elementos. A esto se le fue la cámara, denme un segundo, por favor. Esto tiene varios elementos a tener en cuenta. Lenguaje cinematográfico, me encantaría que desde iniciando, ojalá, ahorita nos quedan esta y 2 semanitas más, sí mucho, pero me encantaría que del tema del lenguaje cinematográfico, ojalá pudiésemos sacar también una especie de talleres intensivos, en donde ustedes, así no haga parte de los contenidos que vamos a ver como estructura directa del programa, lo podamos ampliar para que entendamos que todo va cobrando forma. Entonces, el hecho de hacer un muy buen plano, el hecho de saber generar un buen movimiento, el hecho de entender que hay movimientos por desplazamiento y movimientos sobre su propio eje, que hay ángulos de cámara y que hay una cantidad de elementos que ahí es donde dice uno, es que eso no tiene ciencia, todo tiene ciencia en la vida. Y tanto es así que de cierto modo muchos de los errores que hoy por hoy se ven parten del lenguaje cinematográfico, de una falta de conocimiento para implementar el lenguaje. Y luego se pretende solucionar una cantidad de chicharrones, de errores, de problemas en la postproducción. Tanto así que hay un dicho muy coloquial por ahí, es en post de postproducción confío. Es decir, toda la embarrada que haga yo porque no sé manejar una cámara, piensan que en la sala de edición se va a cuadrar todo, y si hay una cosa que no tiene salvación, no tiene salvación. De ahí la importancia de saber grabar, saber tomar fotos, saber entender los conceptos del lenguaje cinematográfico, y por qué no, ya luego con todo ese compendio de elementos, saber editar. Y ese saber editar no es la parte operativa, eso es lo más sencillo. Si ustedes se dieron cuenta, dónde están los efectos, las transiciones, cuáles son las herramientas de corte, dónde puedo yo hacer para mover, qué es el renderizar, etc., etc., eso no tiene ciencia. La ciencia está en cómo hago yo que se vea primero la salida del camión, pero que luego se vea en el campo y estamos la salida del camión y el sembrado, estamos a 3 horas de distancia, pero esas 3 horas en un muy buen montaje lo convertimos en milésima de segundo entre un plano y otro, haciendo una construcción con una idea intencional suficientemente clara que transmita un mensaje.
Esto es una ciencia y es una ciencia muy bonita. Era lo que les quería compartir el día de hoy. Me alegra mucho estar con ustedes. Espero que en estas 2 clasecitas que nos quedan faltando hagamos cosas bien interesantes. Por favor, descarguen la versión. Puede ser que la descarguen o que utilicemos la versión en línea, pero para que dentro de 8 días ya tengamos para trabajar. Listo, que nos podamos ubicar y que podamos hacer cositas bien bacanas. Tengo unos ejercicios planeados para ustedes. Y a partir de allí ya nos vamos a ir, obviamente, estructurando muy bien para lo que queda del proceso de formación. Que más adelante van a ver edición, magnífico. Que van a ver Premiere,